Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Irigaray, yo soy director de la Maestría en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad Nacional de Rosario y director ejecutivo de la Cátedra Latinoamericana en Narrativa Transmedia. Hoy les voy a presentar intervenciones transmedia en los museos contemporáneos. Primero, introducirlos en el tema de qué son las narrativas transmedia. La intención y el concepto sobre las narrativas transmedia tiene que ver con la idea de incluir la idea de territorialidad expandida. Pensar justamente la ciudad como un hipertexto orgánico. Esta idea de transmutación, ¿no? de la ciudad, donde cada incorporación de cada uno de los discursos y cada uno de los medios van dándole una idea de hipertextualidad a la ciudad. También las narrativas transmedia tienen que ver con reencontrar, con descubrir o redescubrir estas historias urbanas. Si hay algo eminentemente urbano, ciudadano, tiene que ver con las narrativas transmedia. Esto no significa que no haya narrativas transmedia en entornos rurales o historias en cuestiones rurales. Sí, en cambio, lo que sí hablamos es de la experiencia transmedia, es una experiencia eminentemente urbana. Entonces, en realidad, lo que estamos hablando aquí es esa idea de descubrir o de volver a encontrar y entendiendo estas historias como una forma de empoderar y una forma de darle más fuerza y entender la ciudad como una plataforma narrativa transversal. También entender que estas narrativas transmedias tienen que ver con un concepto y una idea de multiplicidad de dispositivos, de géneros, de lenguajes y también de soportes. Y lo que configuran aquí es un entramado de un ecosistema de relatos convergentes. Si algo tiene que ver con la convergencia, fundamentalmente lo que más nos interesa no tan solo son los aspectos legales, tecnológicos, sino fundamentalmente la idea de convergencia de las historias, ¿no? Y eso es lo que estamos hablando como ecosistema multientramado de relatos convergentes. Y lo que nos interesa fundamentalmente pensar en esta idea y en este tipo de proyectos es el concepto de intervención ciudadana. Porque justamente estamos pensando en la ciudad como parte, como hablamos al principio, la territorialidad expandida. Entonces, esa idea de intervención ciudadana es la forma de que el relato transmedia tenga una espesura mayor, ¿no? Fundamentalmente a partir de la idea de serendipia. ¿Qué es la serendipia? La idea de buscar algo y no encontrar lo que estoy buscando, sino sorprenderme con algo que no estaba previsto, ¿no? Lo que nos pasa continuamente y cotidianamente cuando hacemos una búsqueda, por ejemplo, en Internet. Esta idea de browsing urbano, podríamos denominarlo, tiene que ver de redescubrir, como decíamos antes, el tablero narrativo urbano, ¿no? Pensando esta idea de ciudad como un lugar donde estas historias se van desarrollando. Entonces, estas intervenciones urbanas lo que hacen es darle una espesura mayor. Y cuando estamos hablando de esto, de estas cuestiones que tienen que ver con el espacio urbano y con el relato, lo que estamos hablando es un espacio transversal del relato. Entonces aquí es mucho más de estas cuestiones que tienen que ver con la narrativa. Es el lugar de confluencia de articulación de sujetos, de prácticas y de formas de representación, ¿no? Que tienen que ver con esa representación simbólica de la ciudad. Entonces, este espacio transversal del relato lo que hace es un lugar donde estas historias conviven. También podríamos denominarlo espacio hipertextual urbano, en donde nosotros lo que vamos viendo, interpretando, tiene que ver con las bifurcaciones. ¿Qué es lo que estoy hablando cuando hablo de bifurcaciones? Justamente porque me salgo del entramado pensado y diseñado por quien desarrolla, en el caso de la narrativa, o si quieren con esta metáfora del urbanista, ¿no? Lo más interesante tiene que ver con las bifurcaciones. ¿Qué son las bifurcaciones? Obstáculos, inconvenientes, ¿no? Como podemos ver acá en la filmina, ¿no? Los atascos de tránsito, por ejemplo. Eso es más interesante, es mucho más sugestivo que la propuesta formulada en un trayecto que estaba proyectado, ¿no? O sea, el guión que uno proyecta, o si quieren, el diseño de la ciudad, de las calles,
no es tan importante, sino que lo que más nos interesa son esas bifurcaciones que, por ejemplo, caminando una ciudad, nos encontramos, por ejemplo, cuando encontramos un obstáculo, un desvío, algo que nos lleva a tener que doblar en una cuadra, en una calle que no teníamos planificado ir. Y ahí, como decíamos antes, el concepto de serendipia, encontramos otra cosa. En estas historias, justamente las historias transmedia, lo que me permite es esto, es caminar la ciudad, o en este caso, caminar las historias, navegar las historias, y las bifurcaciones, los obstáculos que se van desarrollando y que van sucediendo, lo que hacen es llevarme a lugares de la historia que no estaban previstos. Entonces, más importante, las tramas y las subtramas de esos relatos que se entrelazan y que también se ramifican. O sea, las ramificaciones son más interesantes a nivel del desarrollo en la narrativa transmedia que entender justamente que el trazado. Entonces, es cuando toma preponderancia este espacio hipertextual urbano, donde estamos hablando justamente de la intervención urbana como un lugar y un espacio de amplificación, de espesura mayor al relato del transmedia. Estas prácticas sociales hacen que quien navegue estos relatos, en este caso el ciudadano, si quieren el ciudadano de comunicación, o si quieren el urbanita, quien vive y va transitando por la ciudad, reconfigura la historia. Para entender esto, nos tenemos que ir justamente a pensar como algo central el tema de la movilidad. Y la movilidad, cuando estamos hablando, y lo traemos a un autor como George Amar, que él lo que plantea es que ya no es más un atributo accidental, o sea, que esporádicamente nos movilizamos, sino que, o circunstancialmente, sino más bien es un atributo esencial, esencial a la vida en la cual estamos hoy inmersos en las ciudades, ¿no? Entonces, él plantea, somos homo mobilis. Y él trae un concepto muy interesante que acuña, que se llama religancia. Es el acto de unir, y de unir, sí, el resultado, pero el resultado está dado en el momento mismo de la acción, por eso digo que es como algo perlocutivo. Y eso es la esencia realmente de la movilidad. Si no entendemos el concepto de movilidad en la sociedad moderna, muy difícil podamos entender esto que estamos hablando de la espesura del relato y de la narrativa a través de la intervención urbana en la ciudad. Cuando hablamos de movilidad, estamos hablando justamente de este cambio de paradigma en el cual se mueven las sociedades modernas. Entonces, ya no tan solo son lugares donde lo que denominábamos era importante ir al destino, llegar en el destino. Por ejemplo, el destino era llegar a un cine, llegar a un teatro, llegar a ver una transmisión en una casa, por ejemplo, para ver la televisión. El consumo de los contenidos tenía que ver con algo fundamental, la idea que tenía que ver con ese lugar, el destino, a dónde yo tenía que ir. A partir de la movilidad de las sociedades modernas en movimiento, lo que es más importante que el destino es el trayecto. Entonces, todos los lugares, los espacios y el tiempo, supuestamente que antes era un tiempo muerto, que era el tiempo del movimiento, por ejemplo, de un viaje, me tengo que desplazar en una gran ciudad, 40 minutos, antes era un lugar donde no había casi consumo de medios. Hoy, justamente, empieza a haber cada vez más un desarrollo mayor para esos contenidos estén conviviendo conjuntamente con los usuarios. Lo que hace es ensanchar las posibilidades narrativas. Lo que nos interesa traer a cuenta es la idea de la apropiación del espacio. Y es la idea justamente de esa intervención urbana que veníamos hablando al principio. Recuperando también esa cuestión que tiene que ver con el concepto de búsqueda y descubrimiento. Y eso lo que hace es darle a una narrativa transmedia, que algunos autores solamente lo piensan como algo virtual, también le da carnadura en el espacio territorial. Por eso siempre tenemos como horizonte lo que pensamos el tema de la territorialidad expandida, ¿no? Entonces, la territorialidad expandida necesita la cuestión de la apropiación del espacio. El espacio físico también es parte de la historia. Entonces, esto nos introduce en algo que se denomina narrativas espaciales. Las narrativas espaciales permiten dar un
una carnadura interesante con el espacio, con el territorio mismo donde estamos viviendo, a esas historias, y el relato se ensancha. Entonces, lo que hablamos justamente es de entender ahora esas estructuras hipertextuales, lo que hablábamos antes en un principio de la ciudad, como una forma expresiva tridimensional y urbana de ese concepto de hipertexto que veníamos hablando. Estas narrativas espaciales son definidas justamente como la posibilidad de que las historias estén vinculadas con el espacio físico, ¿no? También llamadas narrativas basadas en espacios o basadas en lugares. Y también tienen que ver con una relación en general entre ese entorno físico real con un desarrollo de interfaz que conecta con un entorno virtual. Podemos ir hablando aquí como un lugar necesario donde, o por conexión a través de una interfaz, o porque es parte de la historia, el usuario y el que navega por estos relatos necesita también del espacio físico. Esto es central para entender, hay toda una discusión teórica, fundamentalmente en América Latina, que tiene que ver con si las narrativas transmedias necesitan solamente de ser plataforma de lenguajes o, como consideramos nosotros, plataformas físicas. Nosotros creemos realmente que es una conjunción de las plataformas de lenguaje con las plataformas físicas. Y es ahí donde realmente se ensancha el espacio del relato. Si a esto le sumamos la idea de audiovisual geolocalizado, o sea, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de video o clips de videos que a su vez tiene una referencia con la geolocalización, que puede ser a partir del desarrollo con la conexión con el GPS o también con sensores que tienen que ver espaciales y de movimiento, y que cuando yo vengo, por ejemplo, caminando, automáticamente en una aplicación se me descargue un audio o un video o lo que fuese. Entonces, estos desarrollos que se vienen trabajando de hace más o menos una década, por ejemplo la experiencia que se llama Walking Cinema o Walking Documentary de Einstein sobre más o menos el 2008, que fue uno de los primeros que empezó a trabajar con estas ideas, o André Lemos, que él hablaba justamente de que estos medios que tienen que ver con las narrativas espaciales, o también Locative Media, lo que hacen es hablar de funciones post-mass media, ¿no? O sea, siempre la referencia a una vuelta de tuerca, a algo posterior a los medios masivos. Entonces, lo que hace este tema de audiovisual geolocalizado, y que tiene que ver como una variante de las narrativas transmedia, narrativas espaciales transmedia, tiene que ver con esta idea de territorialización, ¿no? De generar una nueva territorialización. Y lo que él, por ejemplo, André Lemos, en el 2010 hay un texto muy interesante que él hablaba de lo que genera un nuevo significado del espacio, y lo que él habla de territorios informativos, ¿no? Y ya entrando en la idea del museo, es pensar que no es tan solo virtual, ¿no? No es el museo por un lado espacial, la sede física, por otro lado está el museo virtual y por otro lado está el museo en movilidad. El museo es un museo solo que tiene distintas entradas, ¿no? Por eso es una narrativa transmedia y que incorpora lo físico como parte fundamental. Obviamente eso nunca va a cambiar, el museo físico, el espacio físico, en este caso es el central. Y son todas las intervenciones que puedo hacer dentro del museo o las intervenciones que puedo hacer también desde afuera del museo. Mediatizado o también poniendo yo el cuerpo más allá de aplicaciones o de estas relaciones entre las interfaces físicas y las interfaces de lenguajes. Entonces, la idea de museo transmedia tiene que ver con una amplitud diferente donde todas esas posibilidades del museo están incorporadas. Yo quiero acá recuperar a alguien desde España que viene trabajando mucho en estas nociones del museo transmedia, que es Isidro Moreno Sánchez. Él habla de que el museo virtual en movilidad debe diferenciarse aprovechando todas las posibilidades de las aplicaciones móviles para sacar un museo a la calle utilizando los medios locativos
o los medios geolocalizados, ¿no? Lo que veníamos hablando antes. Voy a pasar algunos ejemplos de el museo que tiene que ver con el complejo museístico de la ciudad de San Lorenzo, una ciudad que está muy cerca, es una ciudad pequeña que está dentro de la tercera ciudad en cantidad de población, que es la ciudad de Rosario, donde está la universidad, y nosotros hicimos justamente una intervención transmedia. Cuando nosotros pensamos este museo, lo que estuvimos pensando es una propuesta pensada y proyectada de lo que se llama el infoentretenimiento, ¿no? Era algo donde pudieran no tan solo ver, sino poder jugar, poder incorporar, poder apropiarse de partes del museo y parte de las historias. Y para eso pensamos una cantidad de acciones sobre el museo físico, que es un museo histórico, ¿no? Recién veíamos el teaser del proyecto. Yo ahora no les voy a mostrar todas las aplicaciones porque no hacemos tiempo, pero lo que voy a remarcar son algunas. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con esta idea, como dijimos, de la territorialización expandida, es esa idea de trabajar, por ejemplo, con realidad aumentada. A partir de trackers, ¿no? Que lo que hacían es encontrar adentro de una de las piezas del museo la posibilidad de levantar con una aplicación que desarrollamos, que sirve para jugar, para sacar fotos y para distintos desarrollos, inclusive escanear esta imagen y devuelve una información ampliatoria de la pieza del museo que estamos viendo. Otra de las piezas que pensamos y que es fundamental para este desarrollo transmedia tiene que ver con los cuadros vivos. Denominamos cuadros vivos a cuadros de distintos prohombres, próceres en Argentina, que van contando la historia e introduciendo las distintas salas. La idea aquí es que en realidad es una imagen fija, simulando un cuadro, que a partir de un sensor de movimiento, cuando el que está visitando el museo pasa, lo llama el cuadro y luego le cuenta parte de la historia. Disculpen. Llevaba mucho tiempo en esa posición. Estoy entumecido. ¿Vienen de afuera? ¿Qué me cuentan? ¿Alguna novedad sobre los británicos y los franceses? Espero que hayan sido suficientes los cañonazos para disuadir a esos cabrones de no volver a meter sus naves mercantes y militares en nuestros ríos.
otra de las atracciones centrales que teníamos para este proyecto tiene que ver con el proyecto de realidad virtual en 360 con Oculus Rift. Hay 2 salas y en el cual, luego de que vas pasando a partir de la presentación de los cuadros vivos que nos van introduciendo, entramos en una sala donde está recreada el combate de San Lorenzo en dos partes. Primero, una parte que es la entrada previo al ataque y luego el combate propiamente dicho. Las tropas enemigas se acercan al convento. En 2 minutos más estaremos sobre ellos, sable en mano. Dividiremos el regimiento en 2 columnas. Bermúdez, toma tus 60 hombres y ataca por la derecha. Yo iré al mando de la columna izquierda. Tú, junta algunos hombres para defender el convento. Todos armados con fusiles. Vayan a la puerta. Espero que tanto los señores oficiales como los granaderos se portarán con una conducta tal cual merece la opinión del regimiento. ¡Trompa! ¡Toque carga! ¡A degüello! Esta es solo una muestra de algunas de las piezas y acciones que hemos planificado para el desarrollo, que incluye también pensar el museo, como decíamos, afuera. Inclusive está previsto cuestiones que tienen que ver con mapping interactivos que estén afuera del museo y que se conectan con historias que están adentro. Y a su vez aplicaciones, una aplicación en conjunto, la web del museo, sumada a los otros desarrollos que veníamos mostrando. Esto hace justamente esta idea de que hablamos de narrativa transmedia, pensando en la narrativa espacial, pensando en la expansión territorial, en este caso del museo. Muchísimas gracias.